Día 3 de enero del 2024. La verdad en Aristóteles. ¿Qué es la verdad? A esto corresponde el concepto de verdad de Aristóteles, que éste tiene un carácter declaradamente objetivista. La verdad consiste en decir del ser que es y del no ser que no es. No eres tú blanco porque nosotros creemos que lo eres, sino porque lo eres decimos la verdad al enunciarlo. La verdad, pues, no depende de puntos de vista subjetivos, de creencias o deseos, de la utilidad o productividad de una teoría, del espíritu del tiempo o de la sangre y raza. El pensador antiguo no sabe representarse en el concepto de verdad más que un juicio que refleja la objetividad de lo real. El psicologismo moderno o el pragmatismo serían posibles para los sofistas, pero no para Aristóteles. Eso es lo que es la verdad en Aristóteles. Es decir, que las cosas son verdaderas no porque lo diga alguien, sino porque son verdaderas en sí, son verdaderas. Y pone el ejemplo de que si decimos que algo es blanco, no es porque así lo creamos o lo veamos o lo sentimos, sino decimos que es blanco porque así es en efecto, es blanco por su ontología, por su ser, por eso es blanco, porque la cosa para su verdad no depende de que alguien la diga, sino que es verdadera porque lo que estamos diciendo en el enunciado es verdadero. Si decimos pues que una cosa es blanca, decimos que es blanca porque es blanca, no porque alguien piense que es blanca o que su punto de vista lo aprecie como blanco. No, es blanco y lo decimos como verdad porque la cosa en sí es de un determinado color, o sea, blanca. Y así, de otras muchas cosas. Las cosas son verdaderas porque lo son en sí, no porque alguien lo aprecie. Y luego eh, explica que el psicologismo moderno quiere dejar que el concepto de verdad esté sujeto a una apreciación de la mente o algo así como el escepticismo de Protágoras, que el hombre es la medida de todas las cosas. Eso, eso pues naturalmente Protágoras, que era un sofista, no era un filósofo, Protágoras, que era un sofista, pues para él eso es válido, que el hombre es la medida de todas las cosas, pero para un filósofo la verdad de una cosa es porque es, no porque se piense que así es. Entonces caeríamos en un subjetivismo, pues en un subjetivismo medio extraño, y las cosas están basadas en la objetividad del ser, en la objetividad, lo que muestran verdaderamente como objetos, la característica ya sea de un género o de una diferencia específica, pero lo verdadero de una cosa es porque lo es en sí, no porque alguien lo juzgue que es verdadero y que no es verdad o que no es verdadero. Y la verdad pues consiste en decir del ser lo que es y decir del no ser lo que no es. Eso es el concepto de verdad en Aristóteles. Vamos a entrar a otro concepto de Aristóteles.
De los, de los tres elementos que se estudian en la lógica formal, la idea, el juicio y el raciocinio, el último que analizamos pues es el raciocinio, porque hemos dicho en general generalidades de lo que es la idea, de lo que es el juicio y cosas concomitantes como que es la verdad, pero el tercer elemento es el raciocinio, que en latín y en griego se le llamaba silogismo. Silogismo o en español pues es razonamiento y en latín pues es silogismo o raciocinio y dice al respecto, dice Hilberger lo siguiente, dice: el raciocinio, pieza central del edificio lógico de Aristóteles, es la doctrina del raciocinio en su forma ideal, el silogismo. Puesto del silogismo en la lógica aristotélica, los seguidores de Aristóteles han visto siempre en él una pieza maestra y los siglos posteriores manejarán el silogismo con una destreza de acrobacia. Esto pasó en el medievo, que se hizo tan racionalista a la filosofía que descuidó muchos aspectos y se aprovecharon de eso los inductivistas, porque el raciocinio es un proceso deductivo esencialmente, y los inductivistas que dicen que la verdad o las cosas se conocen por un proceso de inducción, ir de lo particular a lo universal, y conocer el raciocinio es conocer bien la aplicación de un proceso deductivo, que como ya dijimos en alguna ocasión, todo el procedimiento en derecho, en cualquier tipo de derecho, principalmente en el derecho occidental, en el derecho latino, en el derecho inglés, en el derecho alemán, todas las pruebas están basadas en el raciocinio, con una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Y pues dice pues, continuando, dice: puesto del silogismo en la lógica aristotélica, los seguidores de Aristóteles han visto siempre en él una pieza maestra y los siglos posteriores manejarán el silogismo con una destreza de acrobacia. Los adversarios lo despreciarán como una logomaquia y dialéctica fútil. En todo caso, Aristóteles ha desarrollado la teoría del silogismo con singular sagacidad, ha descrito sus varias formas y ha establecido sus leyes, notando con igualada precisión los fallos típicos de las ilaciones no genuinas. Posteriormente vamos a ver cuáles son esas ilaciones, porque la ilación de promesa mayor, promesa menor y conclusión es una ilación, es una continuidad, y Aristóteles profundiza tanto en este tema que llega a decir que hay silogismos genuinos y no genuinos, o digamos que no cumplen con las reglas generales del silogismo analizado bajo un punto de vista de la precisión lógica. Ello era necesario, pues para él el silogismo era la base de todas las ciencias. Ello era necesario, la ilación es necesaria, puesto que para él, para Aristóteles, el silogismo era la base de todas las ciencias. Todas las ciencias, todas están basadas para su teorización en un proceso de raciocinio, de razonamiento, y se aplican bajo esa ilación de premisa mayor, premisa menor y conclusión.
claro, a veces por economía se omiten o se dan por asentada la premisa mayor o la premisa menor, y a veces no se enuncia la conclusión porque es tan obvia, como en los silogismos de Bárbara, puras premisas universales afirmativas, y por eso el silogismo en Bárbara, en la figura de Bárbara, que corresponden hará tres juicios universales positivos. Bueno, dice, ello era necesario, pues para él, para Aristóteles, el silogismo era la base de todas las ciencias. Hacer ciencia quiere decir demostrar, y el silogismo es la demostración por antonomasia. O sea que lo que en un diálogo o lo que en una peroración es la base de todo ese discurso, es el silogismo. Y nos va a explicar conceptos y formas del silogismo, donde vamos a ver que Aristóteles se mete en una profundidad que por eso a los ingleses les pareció que para vivir no se necesita de la lógica. De la lógica, no, para vivir no se necesita de la lógica. Los ingleses pensaban que con solo comer y beber, quedamos el vivamos ne moriamur, comamos y vivamos que mañana moriremos, se decía en latín, quedamos el vivamos ne moriamur. Bueno, concepto y formas del silogismo. El silogismo es una unión de ideas en la que, asentada una cosa, premisa mayor, se sigue necesariamente la posición de otra distinta, y ello precisamente en fuerza de la posición anterior. Esto se ve en los primeros analíticos. Lo que aquí es, en primer lugar, puesto o asentado son dos juicios, las llamadas premisas, a saber, la proposición mayor y la proposición menor. Lo que se sigue de ahí simplemente por la posición de las anteriores premisas es la conclusión. En estas proposiciones entran en total tres términos o conceptos, no más ni menos: el término mayor, el término menor y el término medio. El término medio es la verdadera alma y clave del silogismo. Tiene la función de unir el término mayor con el término menor, y mediante ello deriva de las premisas la conclusión. Como se entiende esto, lo veremos enseguida considerando tres figuras del silogismo. Aristóteles es aquí, una vez más, el anatomista del espíritu, que estudia y describe las operaciones de la mente y sus formas fundamentales. La primera figura tiene la siguiente forma: si tres conceptos están relacionados entre sí de tal manera que el último concepto está comprendido o no está comprendido en toda la extensión del concepto medio, y el medio en toda la extensión del primero, se sigue necesariamente de ambos conceptos extremos una conclusión perfecta. Pues es lo que decíamos: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Y en todos hay una perfecta hilación. Esto es en la figura más simple. Todos los hombres son mortales, premisa mayor. Juan es hombre, luego Juan es mortal. Ahí se ve perfectamente la hilación de los tres juicios, las dos premisas, mayor y menor, y la conclusión. Y hay una perfecta comprensión. Pero pues este es el silogismo más básico y más obvio que existe, porque habrá silogismos más complicados,
razonamientos más complicados, raciocinios más complicados. Raciocinio, razonamiento y silogismo es la misma cosa en griego, en latín y en español. Bueno, pues eso fue el ejemplo de la primera figura del silogismo. Luego vienen muchas más figuras donde se deduce la genuinidad de un silogismo o la ilegalidad de un silogismo. Dice, meternos en las figuras es meternos en una forma muy profunda del silogismo, como lo hizo Aristóteles. Aquí en el libro de Hirschberger, en la página 159, nos da ejemplos de la segunda figura, de la tercera figura, y nos da ejemplos. Hay que acudir a leer este parágrafo con Hirschberger. Dice, y continúa, dice, el silogismo es siempre una deducción, que fue lo que ya en la Edad Media los ingleses no supieron entender o no quisieron entender, o a fuerza mis calzones son mis calzones, o no vieron la obviedad de la forma redonda de la Tierra y decían que todavía decían que era plana y que era cuadrada y que era en forma de esto y forma del otro. Bueno, dice pues, para Aristóteles el silogismo es siempre una deducción. Y decíamos pues que los ingleses se les hizo muy complicado, mucho más complicado por flojos intelectualmente, estudiar el silogismo en todas sus figuras y estudiar que el proceso de conocimiento tiene dos caminos: el camino de la deducción por silogismos y el camino de la inducción por proceso inductivo, que va de lo particular a lo general. Y ese es el concepto de verdad que nomás quisieron ver los filósofos ingleses, diciendo pues que el proceso cognitivo es inductivo. El proceso, dice, continuando y repitiendo, el silogismo es siempre una deducción, se concluye en particular a partir de un universal. Pero Aristóteles conoce también la inducción, a la que se concluye un universal de casos particulares, y da también a esta clase de razonamiento la forma del silogismo, aunque en realidad solo lo sea en la forma, ya que en el fondo, como el mismo Aristóteles dice, en algún modo se opone la inducción al silogismo. Si se deduce el universal de la observación de todos los particulares, lo llama Aristóteles propiamente inducción. Pero si no se basa en la conclusión, en la consideración de todos los particulares, entonces lo denomina silogismo paradigmático. Aparte de estas, considera Aristóteles otras formas de raciocinio: el entinema, que así se llama un tipo de raciocinio, o conclusión por indicios, si se deduce tal nota por la conexión que suele tener con otros determinados nexos o notas reales. El raciocinio probable, si se hace con proposiciones solo probables. Y en griego el énstasis, cuando una promesa se opone a la otra. Y además el silogismo dialéctico, raciocinio dialéctico, también llamado epigeirema. Como se ve pues, la profundidad de la terminología en griego
ha hecho que no se preocupen los entendidos en estos de traducir al español, porque no hay palabras para traducir el griego. Los griegos lo entienden porque ellos lo razonaban así, pero ya si para un latino es difícil entender el latín, para los ingleses son verdaderos burros con sus excepciones, naturalmente, porque no entienden. Cuando estuve en Europa, a los que se les dificultaba más el latín o el italiano era a los ingleses, a los irlandeses, a los escoceses, porque tienen un sistema inglés de lenguaje, de nada, muy poco parecido, y alguito parecido por la conquista de los romanos de la isla de Albión, de la isla de Inglaterra. Lo conquistaron, de hecho, los romanos estuvieron metiendo el latín en el sur de Inglaterra, y para que los salvajes del norte no se les vinieran encima, construyeron barreras para obstaculizarles que entraran al mundo de los intelectuales latinos. Y los ingleses, pues como una horda salvaje, los hooligans ingleses, pues no querían que les quitaran su lengua, y no les querían que les quitaran su manera de pensar, ni su manera de decir. Y todavía tienen en la actualidad esa bronca los ingleses. Cuando en el continente europeo se maneja por la derecha, los automóviles son manejados por la derecha. La derecha es la derecha, y por ahí son manejados. Pero los ingleses en la isla de Albión, en Inglaterra, y manejan por la izquierda. Pues ellos cuando van para adelante no van por la derecha, van por la izquierda. Y cuando se vino un proceso de homogenización en toda Europa del sistema de medidas de peso, de kilometraje, etcétera, peleaban los ingleses de la isla de Inglaterra. ¿Por qué mejor todos los continentales europeos no se adecuan a nosotros y manejan por la izquierda? Pero pues estaban locos. Como una islita iba a imponer el modo de manejar de Europa continental, que incluye Portugal, España, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, Suiza? Pues era absurdo. Pero los ingleses, con su macho, nosotros no nos vamos a cambiar de manejar por la izquierda, ni vamos a cambiar al sistema métrico decimal, ni vamos a dejar nuestro sistema de millas y de yardas. Si los continentales quieren, o los europeos continentales quieren meter su macho, pues que aprendan ellos a manejar por la izquierda, que usen yardas y que usen millas. Y pues era un absurdo, porque la minoría pues es bien difícil que vaya a imponerse sobre la mayoría. Bueno, y volviendo a lo mismo, volviendo pues a que el lenguaje en griego todavía no existen muchas cosas que lo castellanicen, y tienen que enunciarse en griego. Y si la gente no entiende el español ni el sistema de lógica aristotélica en español, pues menos lo va a entender en griego. Así como los puristas de la religión, si no entienden las cosas en latín y en español, ¿cómo las van a entender en hebreo y en arameo? Pues es verdaderamente una locura, o un sistema de falta de estar familiarizado con una lengua. ¿Cómo vamos a aprender tecnología japonesa si no hablamos japonés? O chino si no hablamos chino. Pues es absurdo. Y lo mismo sucede en las ciencias. Y en la ciencia lógica, todos los nombres que analizó, con los que Aristóteles hizo su análisis, todos están en lengua griega.
y se han traducido poco a poco al latín primero por la influencia de los romanos y al español después porque los romanos invadieron España y pasaron primero el latín y luego en una mezcla se hizo la lengua castellana y en la actualidad pues la lengua española, pero pues no ha habido pues quien los traduzca al español. Si alguien no nos traduce algo de chino o de japonés, nosotros nunca vamos a saber qué es eso, nunca, nunca. Dice, aparte de estas formas del silogismo que eran aparte de estas considera Aristóteles otras formas de raciocinio, el entinema o conclusión por indicios, si se deduce tal nota por la conexión que suele tener con otros determinados nexos o notas reales. El raciocinio probable, si se hace con proposiciones solo probables. El énfasis, cuando una premisa se opone a la otra. Además, el dialéctico, también llamado epigeirema, no basado en la necesidad lógica, sino en opiniones de los entendidos en doxa. El retórico, que solo tiene aplicación en orden a persuadir. El erístico, que opera solo con razones supuestas y por ello es frecuentemente un raciocinio sofístico. Pues todo muy interesante. Continúa y dice, la atención de Aristóteles se centra en precisar si el silogismo es científico o no. Es científico solo el raciocinio demostrativo, el que encierra una conclusión de necesidad lógica, que se llama silogismo apodíctico. Es el silogismo pura y simplemente tal. Presupuesto de ello es que las bases en que se apoya sean perfectamente firmes, como pronto lo veremos. A simple vista se advierte que un buen número de formas de raciocinio anteriormente recensionadas no cumplen con las condiciones del auténtico silogismo y que sirven más para un menester retórico que para una deducción científica. Pues con este parágrafo leído se distingue precisamente que los no silogismos que son silogismos aparentemente genuinos, legales, muchas veces son nada más, como decir, gente que habla por hablar. Y luego el autor se va metiendo a otros temas que son muy importantes para conocer bien la doctrina de la lógica aristotélica en sus tres formas principales: idea, juicio y razonamiento, o concepto enunciado y silogismo. Es un problema. Es un problema abordar las fuentes de las lenguas, porque el que no domina esa fuente indudablemente que traducirá de una forma errónea, equivocada. Por eso se dice con justicia, con verdad, que traductor, traidor. En italiano, traduttore, traditore, porque los que traducen, pues traducen con la forma que Dios les da a entender y en base a su experiencia de ambas lenguas. Y si nosotros no tenemos experiencia abordando un tratado griego, afortunadamente ya se han traducido muchas obras, pero los tratados de medicina, de matemáticas,
de ciencias particulares, la cuestión de clasificación de las plantas, todo se hacía en latín y a golpe de martillazos se han ido traduciendo al español para que la gente tenga alguna manera de hacer razonamientos que, pues bueno, pues el que no se acerca al agua no sabe el sabor del agua. Como digo, Aristóteles va profundizando en conceptos como de la esencia del fundamento, lo natura plus et nocius, que traducciones al español, pues, y eso es que es de latín. Para el que entiende latín, sí entiende que es natura plus et nocius. Y pues eso es por lo que refiere a las tres formas del silogismo, de la lógica formal. Idea, juicio y razonamiento. Y posteriormente Aristóteles y Hirschberger nos aclarará un poco con su ayuda a saber cuál es la naturaleza y origen del saber. Nada más como preámbulo vamos a leer unos dos parágrafos sobre ese concepto. Dice: naturaleza y origen del saber. Dado que el silogismo aristotélico parte siempre de ciertos presupuestos, surge por sí mismo la pregunta sobre el origen de nuestro conocimiento. Queremos en efecto saber de dónde emanan aquellos conceptos y juicios, aquellas premisas, pilares del silogismo, de las que depende toda la seguridad y certeza de la conclusión. Y puesto que el silogismo en Aristóteles endereza todo él a la ciencia, cuyo último armazón constituye este problema, coincidirá con el problema de la naturaleza y el origen del saber científico. Esencia de la ciencia. Dos rasgos esenciales caracterizan la ciencia según Aristóteles. Es ella un conocimiento fundado en razones y sus conclusiones. Los enunciados de la ciencia expresan notas o nexos reales que llevan en sí el sello de una estricta necesidad y por consiguiente no pueden ser de otra manera de como son. Y ya nos lleva a zonas más profundas de la alberca, donde se hace más difícil la natación y la respiración, por no decir que es imposible. Razones y aspectos reales necesarios de la demostración. Demostrar las cosas no es solo saberlas, sino pues utilizar estas herramientas para demostrar eso. Y en lógica esas herramientas se llaman idea, juicio y razonamiento. Principios del saber. Y nos va a hablar de los juicios por ser no conocidos. Eso es en español, pero en latín, judicia per se nota y judicia per experiencia nota, que también aclararlo y explicarlo pues tiene su chiste. Orígenes del conocimiento en general. Y nos dicen origen del conocimiento en general. Con ello entramos en el problema del origen del conocimiento en general, y por lo pronto parece que Aristóteles adopta aquí una posición divergente de la de su maestro. Para Platón los conceptos de las esencias eran algo a priori. El universal era antes que el particular. Este debió ser leído y comprendido a través de aquel. Aristóteles, en cambio, declara que nuestro entendimiento
conoce antes el particular que el universal. Del particular llegamos al universal. Conceptos y definiciones son, sí, principios del saber silogístico, pero no son la última fuente de nuestro conocimiento, más bien es la experiencia. Es manifiesto que nosotros tenemos que conocer lo primero que conocemos por medio de la experiencia. O también el universal se nos da siempre a partir de las cosas singulares. Y entonces ya, ese párrafo es muy interesante sobre principios del saber. Pues nos aclara Aristóteles, o se aclara el autor Kirchberg nos aclara que para Platón tiene una posición sobre el origen del saber distinta de la de Aristóteles. Para Platón el saber ya está en la mente, los principios universales ya están en la mente. Y para Aristóteles el saber, el principio del saber, está en la realidad. Primero las cosas particulares y luego mediante la experiencia se llega al conocimiento. Pero, pues como decimos, es una posición platónica y una posición aristotélica que para el que no es versado en esa materia, pues seguramente tendrá dificultad de entender eso. Ahora, entre dos que platican, hay que hablar el mismo idioma. Si uno habla español y otro japonés, y se quieren entender, y ninguno pone la buena voluntad, pues se le estarán pidiendo peras al olmo. Y no es posible. Por eso hay que estudiar las ciencias. Nadie es médico si no estudia las ciencias médicas, nadie es ingeniero si no estudia las ciencias de ingeniería, nadie es astrónomo si no estudia las ciencias de la astronomía, nadie es literato si no estudia las ciencias de la gramática. Tanto traes de canicas, tanto puedes jugar. Y luego el autor nos va a decir algunas cosas sobre Aristóteles como empirista, porque pues como decíamos en Platón, las ideas universales ya están en la mente, pero en Aristóteles las ideas universales se van adquiriendo por la experiencia. Por eso dice aquí Aristóteles como empirista y describe el empirismo de Aristóteles. Y se va ya el autor Kirchberg, se va a una bibliografía y nos dice en la bibliografía: A. Trendelenburg, Geschichte de Kategorienslehre, C. Prantl, Geschichte der Logik in Abendlande, con una traducción italiana. Trendelenburg, Elementa Logices Aristotelice, de 1892. H. Mayer, Die Syllogistik des Aristóteles, de 1936 en su última edición. J. Geiser, Die Erkenntnistheorie des Aristóteles, 1917. K. V. Fritz von Fritz, Der Ursprung der aristotelischen Kategorienslehre. A. Becker, die aristotelische Theorie der Möglichkeitsschlüsse. M. de Corte, La Doctrine de l'Intelligence chez Aristote, París, 1934. F. Solmsen, Die Entwicklung des aristotelischen Logik und Rhetorik, de 1936. Nikolai Hartmann, Aristóteles und das Problem des Begriffs, de 1939. Ahora en kleinere Schriften.
W. D. Ross, Aristotle's Pure and Posterior Analytics, a Revised Text with Introduction and Commentary en Oxford 1949. O. Hemling, La teoria del intellect d'après Aristóteles et ses commentateurs, Verbatim 1953. J. Lukasiewicz, Aristotle's Syllogistic en Oxford 1954. Platzek, Von der Analogie zum Syllogismus 1954. G. Colley, Organon, Introduzione, Traduzione e Note, Turín 1955. J. M. Bohensky, Formale Logic de 1956. C. A. Viano, La dialéctica en Aristóteles, en la revista de filosofía. J. Patzig, The Aristotelian Syllogistic de 1959. Y el siguiente punto, después de analizar la lógica, será el ser y el ente en un apartado B de ontología o de metafísica. Vamos a pararle aquí un rato. Sono stanco.